un martillo, no todo el tiempo están usando el martillo. Bueno, martillo es fácil, pero probablemente, qué sé yo, una herramienta, una llave especial, por ejemplo, no, una Bristol, no, otro tipo de llave como es un poco más rara. Pero usted si sabe si existe, en el momento en que la necesite, pues sabe que existe, la tiene y la puede usar. Lo mismo pasa con los conceptos que le estamos enseñando. Lo que importa más es la parte formativa, es que ustedes sepan que existe. Entonces, en el momento en que la necesiten, pueden ir, buscar en los libros y usarla. Obviamente, no solamente que existe, sino que sabe usar la herramienta, ¿no? No la vaya a mal usar. Por ejemplo, en el caso de una llave especial, pues saber que yo no puedo aplicar mucho torque porque si no parto las puntas de la llave o probablemente eh, pelo el tornillo que estoy intentando sacar o sacar con la llave o apretar. Eso es lo que ustedes están aprendiendo aquí. Es más una herramienta, contándoles, existe esta herramienta, para qué es y demás. Pero lo más importante es que cuando usted, por ejemplo, vaya a diseñar o construir o pensar en hacer una, qué sé yo, una caja, vas a hacer y la necesita cerrar de alguna manera con tornillos y usted quiere que sus tornillos sean, qué sé yo, a ras y demás, pues usted sabe que tiene una herramienta, que existen esos tornillos, que los puedes conseguir y que además de eso, eh, los puedo usar para ese tipo de caja, ¿no? Es más o menos esa es la misma idea. Entonces, ¿qué es más importante? Es más importante saber para qué existe la herramienta, por qué la herramienta es relevante y más que todo, imaginarse que esta herramienta uh, que me ayuda a, en qué me empodera para lo que quiero hacer en mi futuro. ¿Sí? Para mí eso es más importante. Porque de nuevo, es claro que no todos van a estar haciendo circuito design. Por ejemplo, unos van a estar administrando, otros van a estar trabajando como consultores en un banco y demás. Y eso está bien, no está mal para nada. Eh, Pero el hecho de que tengan esa herramienta es cuando estén allá en esa posición completamente diferente, dicen, bueno, ¿cómo esa herramienta me empodera? ¿Sí me empodera o no me empodera? Ok, no. Son cuatro o cinco herramientas que sí me empoderan en esta posición o que me van a ayudar. Entonces pongo esas cinco a la mano y ya. Pero al menos tienes un conjunto más grande de herramientas eh, para escoger, ¿no? Que el problema es que cuando no eres profesional, pues no, las herramientas de escoger son menores y probablemente no son las adecuadas. Es un poco la idea en esto. Entonces, hemos aprendido en los 12 años como profesor que es mucho más relevante, y bueno, como trabajo en la industria, es más relevante que entiendan el empoderamiento que se les da con este tipo de herramientas, o que ni siquiera que se les da, que pueden obtener más bien con este tipo de herramientas. Yo no sé si me siguen. ¿Vale? Y es por eso que mis parciales y mis preguntas en un parcial son más tipo conceptuales, ¿no? Son más tipo del estilo de, hey, yo necesito que me digas que sí sabes usar la herramienta, que sí entiendes este concepto. Eso es. ¿Y cómo lo hago? Pues a veces intento confundirlos, ponerlos a analizar en la pregunta para poder yo saber si sí la tienen clara. Si no los confundo, si no les intento poner allí como hacerles entender otra cosa diferente cuando les estoy preguntando, pues es muy difícil saber si realmente son sólidos en ese concepto, ¿no? Es por eso que a mí me importan más los conceptos que sean estudiantes que han hecho 100 ejercicios de modelo de enseñar. Bueno, a mí que me sirve, que es chéverísimo, ¿verdad? Si haces 100 ejercicios, claro que vas a tener conceptos claros. Eh, pero si esos son 100 ejercicios, son del mismo idea, del mismo estilo, usando la, el- como la misma pregunta de siempre, ok, probablemente te cambio un poco la pregunta o te cambio el tema y ¡ta! Te quedas allí. Me interesa más esa persona que tiene los conceptos claros, que con tres o cuatro ejercicios
mm, la ve y entiende para qué la herramienta es. Ese es el final feliz digamos, de lo que yo quiero enseñar acá. Y es el final, finalmente, o el objetivo que ustedes tienen que llegar como deben llegar, digamos, a la industria. De nuevo, si ustedes le preguntan a compañeros graduados o a familiares graduados, ellos siempre van a decir, ahora sí estoy aprendiendo. Yo creo que si le dicen así es que no entendieron para qué era la universidad. Claro, si usted llega a la industria, usted empieza a usar, qué sé yo, vas a entrar en diseño de circuitos, por ejemplo, o usar este tipo de herramienta, va a necesitar, esta va a ser unas herramientas que te empodera, y allá usted va a volver a decir, ahora sí aprendiendo. Pero claro, es que todas las fases son de aprendizaje. Usted no puede decir, ahora sí estoy aprendiendo, no. Lo que es importante entender es, ok, las habilidades básicas necesarias para poder haber adquirido esta posición fueron, con las que yo aprendí en la universidad. Ahora le toca a usted, ahora sí, maciársela e irse en avanzada, ¿cierto? Y en usarlo y en cómo usar esa herramienta para circuitos más avanzados. Entonces, si ustedes observan, lo importante fueron las habilidades básicas, la parte formativa, la parte de analizar, para llegar a esa etapa. Que, para poder hacer circuitos avanzados o análisis avanzados, pues el empleador o usted mismo va a saber que necesita entender más, aprender más y lo que le importa al empleador es que él tenga lo básico para poder ir hasta allá sin mucha guía, sin ir muy de la mano de alguien, simplemente de manera solitaria, ¿no? No sé si queda claro esa parte. Y si ya queda claro, pues vamos a empezar a hablar de respuesta a frecuencia. Pero preguntas sobre la importancia de esta herramienta. Por mi parte no, profe. Vale, listo. Gracias por darme reglamentación. Bien, entonces empecemos con un concepto general. Vamos acá, vamos a escribir aquí respuesta en frecuencia. Y lo primero es entender que digamos que los sistemas que nosotros vamos a usar digamos, vamos a asumir que nuestros sistemas son invariantes en el tiempo. Es decir, vamos a asumir que nuestros circuitos, los sistemas, los dispositivos que vamos a usar, sus modelos, su operación, su funcionamiento no cambia con el tiempo. Es decir, eh, si lo uso hoy, si yo estoy usando un circuito que multiplica eh, con una precisión del 1%, mañana el mismo circuito multiplica con la misma precisión. Es decir, que no cambia. Vamos a asumir eso. Ahora, llevándolo más a la realidad es que en nanosegundos no cambia, no hay variaciones a esa función. Es decir, estamos asumiendo que es un sistema eh, invariante en el tiempo, en inglés, que es un sistema LTI. Es decir, que su respuesta, por ejemplo, en el tiempo o en la frecuencia a una entrada X de t, una salida de Y de t, es linealmente invariante en el tiempo. Es lineal e invariante en el tiempo. O una entrada X hace de S y una salida Y de S. Bien, vamos a asumir eso. Pero otra cosa que vamos a asumir es que este sistema es concentrado. Y voy a definir qué es lo que es concentrado, en inglés lumped system. Eh, no sé si alguien me puede ayudar con esa definición. ¿Saben qué es un sistema concentrado? Luis Esteban, ¿tú sabes?
No, profe, la verdad no sé. Estoy Dale, mirando en listo. internet. ¿Cómo? Estoy averiguando en internet a ver qué puede ser. Está Adrián. Vale. El sistema, a ver, entonces son estamos asumiendo dos cosas, que es invariante en el tiempo, es lineal invariante en el tiempo, y que es un sistema concentrado. ¿Qué es un sistema concentrado? Se puede considerar un sistema concentrado cuando los dispositivos del sistema que lo conforman son más pequeños que la longitud de onda de la señal. Y dice, uy, ¿eso cómo se come? Entonces, bien, entonces supongamos una frecuencia de 1 GHz. ¿Cierto? Que yo estoy operando este sistema a 1 GHz. ¿Cuánto es la longitud de onda de ese sistema? ¿Guardan C sobre F? Muchachos, sería 3 por 10 a la 8 sobre 1 GHz, ¿sí o no? 300. 300 ¿qué? Ah, no. 0,3. 0.3 O sea, metros, no sé. 0,30 centímetros, ¿no? Sí, señor. 0,33 realmente, ¿no? Perdón, no, 0,30, sí. Estoy usando 330. Bien, 0,30, o sea, 30 centímetros. O sea, ¿qué es 30 centímetros? Yo probablemente puedo decir que, bueno, es casi la longitud el alto de una hoja tamaño carta, ¿no? ¿Sí o no? 27 centímetros el tamaño carta. ¿Estamos de acuerdo? 29 creo. Ya Sí, no me profe. acuerdo. Entonces, bueno, ¿por qué les estoy diciendo que lo vean así, que lo vean como una hoja tamaño carta? Porque quiero que se lo imaginen. Entonces, ¿será que en una tarjeta de circuito impreso en un celular el sistema es concentrado? Sí. Sí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los dispositivos dentro de esa tarjeta pues van a ser más pequeños que los 30 centímetros para ese 1 GHz. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, em, ¿qué importancia tiene eso? ¿Ves? A ver, voy a ir un poquito más lejos. Vamos a ir a 10 GHz para poderlo un poco ver mejor. Longitud de onda, 3 centímetros. ¿Todos de acuerdo? Bueno, y 3 centímetros es algo como... Yo no estoy midiendo bien. Vamos a suponer que 3 centímetros es algo como esto. Sí, me queda 3 centímetros. En tamaño, en relación 1 a 1, tamaño de la vida real. ¿Estamos de acuerdo? No, depende de cómo ustedes, de qué pantalla estén usando. Aquí en mi pantalla lo estoy tomando en 1 a 1, es decir, tamaño real. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, que la longitud de onda, voy a dibujar una onda senoidal, por ejemplo. eh, es, es eso, es 3 centímetros. Entonces usted dice, bueno, ¿eso cómo se come? Entonces, físicamente, ¿qué pasa? Si yo tengo un chip, lo voy a dejar aquí en medio en un verdecito. Si esto aquí es un chip dentro de una PCB, pues la longitud de onda va a pasar casi que por encima, ¿no? No va a penetrar el silicio o no va a penetrar el chip, no va a ser capaz, porque cuando es muy grande la longitud de onda, es como si cogieran ustedes un lazo, ¿cierto? Cojan un lazo y el lazo es más grande que ustedes. Bueno, están saltando lazo, hay dos personas en cada extremo, están saltando lazo y la persona en el medio está intentando saltarlo. Bien, listo. Cuando yo entro a saltar el lazo, yo soy la persona en el medio, pues el lazo es más largo que yo y pues yo lo voy a poder saltar. Y el lazo, pues no me va a pegar.
Ahora, imagínense ahora que reduzcan el espacio que hay entre las dos personas y por tanto ahora el lazo es cortico, bien cortico, y yo voy a empezar a intentar saltarlo. Yo no voy a ser capaz de saltarlo, pues porque es muy cortico. Y pues me va a tocar saltar un montón para poder saltarlo, agacharme, encogerme. No sé si están viendo, ¿sí? Em, y si yo inclusive lo empiezo a disminuir más el lazo, mucho más, que pasa a ser centímetros, es decir, la gente se acerca, se acerca, se acerca, tanto a mí, que voy a poder que ese mismo lazo me toque, me friccione y casi que yo estoy ahí, casi que dentro del lazo. Eh, Físicamente eso sucede también con las ondas electromagnéticas. Con las ondas electromagnéticas, esas van a intentar penetrar los lugares. Las grandes van a rebotar, porque son tan grandes que rebotan en la superficie, ¿no? Eh, entonces, se considera un sistema concentrado cuando la longitud de onda o la onda que se usa rebota y no penetra. ¿No? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de que una penetre y que otra no penetre? La ventaja de que no penetre es que, pues, yo no voy a estar, por ejemplo, atenuando la longitud, la onda. Y adicionalmente a eso, el sistema al que está penetrando la longitud de onda no va a estar siendo modificado, porque no hay una señal externa modificándome o intentando colarse dentro de mi sistema, dentro de mi dispositivo. Por consiguiente, lo que estoy diciendo acá es que los sistemas que nosotros vamos a analizar en esta clase son sistemas concentrados, es decir, asumimos que la longitud de onda es mayor que los mismos dispositivos. ¿Mm? Es decir, no vamos a asumir que van a haber pérdidas cuando la longitud de onda se transporte de un lado a otro. No, y ni vamos a influenciar, esa longitud de onda no va a influenciar el cambio, el modelo del sistema. ¿Ok? No sé si queda claro. Qué pena, ¿me puedes repetir cuándo es que se presentan pérdidas? ¿Cuándo se pueden presentar pérdidas? No, pérdidas se presentan de muchas maneras, pero pérdidas por penetración Sí, por suceden, la... por ejemplo, voy a llevarles el ejemplo más claro. Wi-Fi, ¿cierto? Están conectados a través de Wi-Fi. En el de 2.4 GHz, estaríamos hablando de alrededor de 8 centímetros, 7 centímetros y medio, ¿cierto? Entonces, 7 centímetros y medio, pues si ustedes observan, pues es un poco menos de la mitad de su mano, de la palma de su mano, o la tercera parte casi del ancho de una hoja tamaño carta. ¿Será que esa onda va a reflejar en una pared o va a intentar, o por ejemplo en una puerta? Ah, la puerta es más grande. Ok, puede que se refleje, puede que rebote. Puede que rebote. Está súper bien. Pero en una pared, no creo. Entonces, esa onda se va a intentar, perdón, en una pared también. Pero como la onda es pequeña comparada con la pared, esa onda va a intentar penetrar la pared. Y como va a intentar penetrar y no va a rebotar, pues esa se va a disipar ahí en la pared. Pues ¿por qué? Porque la pared tiene diferentes elementos y allí se va a quedar. Al otro lado de la pared va a salir, pero va a salir más pequeño. Va a salir no en longitud de onda, pero sí en amplitud mucho más pequeño. Entonces ahí hay pérdidas. Entonces, ¿estamos? Si la longitud de onda Sí, fuera más grande que la pared, como en el caso de AM o FM, nos va a perder. Se va a quedar rebotando y donde haya un hueco sale de esa onda por ahí o inclusive va a pasar por encima de la pared si es más si es metros, ¿no? Si estamos hablando por ejemplo, de megahertz, kilohertz, la onda va a pasar por encima de la pared porque la pared es más pequeña que la misma longitud de onda y pues no se va a disipar, entonces al otro lado no tiene disipación. Pues por eso es que entre más pequeña la longitud de onda, la atenuación es mayor, ¿no? Es decir, la distancia que puede recorrer eh, con obstáculos es menor. La distancia que puede recorrer una onda de onda larga,
¿cierto? Es mayor. Inclusive, por ejemplo, las ondas de onda larga del orden de las decenas de metros se quedan rebotando en la ionosfera. Entonces es muy fácil, por ejemplo, estamos hablando de los radioaficionados. Los radioaficionados usan esas frecuencias porque yo me puedo ahorita estar hablando con Australia ¿y por qué yo soy capaz de coger la onda del radioaficionado? Pues porque la onda está rebotando en la superficie de la Tierra y la ionosfera. Entonces es fácil de cogerla. El globo se queda rebotando, no hay. ¿Ya la vio, Alejandro? Sí, Entonces, sí, cada vez que aumentemos la explíqueme frecuencia, más pues se sobre- hace, se hace mucho más complicado los análisis porque pues las ondas empiezan a tener pérdidas mayores. Obviamente hay pérdidas, ya lo veremos, ya lo veíamos en las clases anteriores, como un cable solo tiene pérdidas. Pero veremos también que, eh, que ya estamos hablando de gigahertz, por ejemplo, para el caso de 5G segunda generación o 6G. 5G segunda generación les ha dicho que por encima de los 20 gigahertz, por encima de los 20 gigahertz, ya estamos hablando de menos de un centímetro, ¿no? Y para el caso de 5 gigahertz, pues es también un centímetro, pero ya la onda, por ejemplo, para 5 gigahertz, para lo que llamamos la quinta generación, que es por debajo de los 8 gigahertz, eh, eh, son spots que se tienen que poner en la ciudad. O sea, ya no son solamente antenas de celular que alcanzan los 200, 300 metros, sino son antenas muy parecidas a las de Wi-Fi que van a alcanzar 10, 15, 20, 5, 30 metros por mucho. ¿Por qué? Porque la onda va a intentar penetrar paredes, pisos y demás y se va a disipar. Eh, Y pues 5G como de sub 8 GHz, mm, toca poner mucho más antenas dentro de la ciudad. Entonces, si ya, no sé si en Bogotá ya está habilitado algunas zonas con 5G, pero si las hay, pues es en algunas partes de la ciudad nomás, ¿no? O sea, no es, pues tiene que estar cerca allí y hay un montón de antenas. Entonces, 5G, por ejemplo, si llega a estar en Bucaramanga, por ejemplo, va a estar en un centro comercial primero, ¿no? Dice, ok, entonces le va a decir usted, claro, le va a decir, ya está habilitado en el centro comercial Quinta Etapa, en qué sé yo, en Cacique, además 5G. Y es porque allí, pues ellos pudieron instalar sin ningún problema un montón de antenas y 5G, pues allá ya pueden ustedes tener una ancho banda mayor. Al punto de que probablemente en 6 o 7 años ya esté en toda Bucaramanga, en unas zonas, pero no, por ejemplo, en carretera va a ser muy difícil, ¿no? Tener 5G. Y más aún cuando venga 5G segunda generación y más aún cuando venga 6G. Pero 6G es una duda por lo que les contaba, porque puede ser que la de satélites, aunque yo les decía, primero sucede satélites para proveer internet a las casas y probablemente después de eso, 5 o 10 años después, suceda satélites para mobile, ¿no? Para celulares. Pero no sabemos, por eso estamos hablando de 15, 20 años y si se resuelve el problema o los retos allí, o si finalmente ya no existen celulares y no existe otra cosa, es parte del mercado. No sé si la ven, entonces ya entendieron que es un sistema concentrado o no. Entonces nuestros sistemas, todos los sistemas que nosotros vamos a hacer analizando, pues están por debajo de esas frecuencias y pues podemos asumirlos concentrados. ¿Listo? Es decir, no nos vamos a preocupar por modelos adicionales de pérdidas electromagnéticas. Eso es lo que quiero decir en general. ¿La vieron o no, muchachos? Uy, ayúdenme. Bueno, voy a poner a alguien para que me ayude a reglamentar porque está difícil. Fue una pregunta. Cuando dice el tamaño de los dispositivos, ¿se refiere a todos los componentes del circuito? Sí, a los componentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de un sistema, si estoy modelando un circuito impreso, que es muy difícil, ¿cierto? O sea, por ejemplo, toda la tarjeta del celular, que eso es imposible por toda la cantidad de dispositivos.
Ese sería el sistema. Pero si estoy hablando de un circuito integrado, ese sería el circuito integrado, pero usualmente se habla de circuitos, de sistemas de bloques más entendibles para el humano. Entonces, por ejemplo, un amplificador, un mezclador, un oscilador. A ese nivel estamos trabajando. Entonces, como es a ese nivel de dispositivos, pues entonces ahora miramos los dispositivos. Ok, la longitud de onda es más grande que el tamaño de los transistores. Sí, sí es más grande, ok. Puedo trabajarlo de manera concentrada y me despreocupo por las pérdidas. Es que Si es más pequeña, ok, allá es otro asunto, es otro mundo. ¿Listo? es que hay algunos que son voluminosos por naturaleza, como las bobinas o los capacitores. ¿Esos No también se ven afectados? entendí. ¿Cómo? Es que, digamos, las bobinas o los capacitores normalmente son más voluminosos. ¿Esos también se ven afectados por la longitud de onda? ¿O es Claro, claro, independiente? también. Esos son dispositivos, sí, sí. Mm, Ajá. Vale, te voy a pedir el favor a Caterine. Caterine, usted me puede ayudar con la reglamentación, ¿no? Y es decir, estar pendiente de al menos abrir el micrófono y darme la reglamentación, que vamos bien, que me están escuchando. ¿Vale? Bien. Caterine, ¿de acuerdo? Caterine. Entonces, Juan José, ¿usted me puede ayudar? Sí, profe. Gracias, gracias. ¿Listo? Bien, creo que, digamos, vamos a hacer un repaso de lo que ustedes vieron allá en circuitos, porque en circuitos estamos de acuerdo, Juan José, que ustedes vieron respuesta a frecuencia, ¿no? Sí, eso se ve. Bien. En circuitos allá ustedes decían, bueno, un sistema se puede modelar eh, por su función de transferencia de la siguiente forma: a sub 0 más a1 de s más a2 de s cuadrado. En el numerador, o sea, polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador de la siguiente forma: 1 más b1 de s más b sub n s d. ¿Cierto? Es decir, dado un circuito, dado un sistema, yo puedo llegar y sacarle la función de transferencia y ponerla de la forma polinomial, tanto en el numerador como en el denominador. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Y, mm, y pues yo puedo, aplicando álgebra, ¿cierto? Puedo llegar a resolver cada polinomio, ¿cierto? Y ponerlo de la forma algebraica de productos de raíces, ¿no? Entonces, se podría reescribir esta ecuación matemáticamente. Profe, creo que se sacó más micrófono, me escucho mal. ¿Sí qué? Ah, ya. Eh, sería la forma 1 menos S omega Z1. Esto sería M. Y lo mismo abajo. O sea, abajo sería 1 menos S omega P1 hacia omega P N. Es decir, yo lo que estoy queriendo afirmar con esto es que pasar de aquí a acá es un artilugio matemático, ¿no? Simplemente yo puedo agrupar digamos, puedo sacar las raíces de los polinomios o ponerlos de la forma para que sea más fácil sacar las raíces de los polinomios. ¿Cuál es la ventaja de hacer, digamos, de sacar esta ecuación, de tener esta ecuación de esta forma, la ecuación de la función de transferencia de un sistema, de un circuito linealmente invariante en el tiempo concentrado? Es que yo puedo identificar, ¿cierto? Una vez yo la ponga de la manera de esta forma algebraica, yo puedo identificar los ceros y los polos. Bueno, ¿y qué son los ceros y los polos? Para recordarles de circuitos, yo sé que esto ya lo vieron en circuitos. Los ceros serían las raíces del numerador de la función de transferencia y los polos serían las raíces del denominador de la función de transferencia.
Ok, ¿eso cómo se come? O sea, a qué me ayuda a mí a ver un cero? ¿O qué me ayuda a ver un cero? Qué me ayuda a ver una raíz? ¿A por qué me sirven a mí las raíces? Desde el punto de vista matemático, ¿a qué me sirven a mí las raíces? Em, Vamos a escribir aquí, estos serían los ceros, los polos. Perdón. Y los polos serían los... ¿De qué me sirven a mí los ceros y de qué me sirven a mí los polos? O tenerlo de esta forma. Uno, lo que hice fue ponerla en función de A0, que A0, como lo ven aquí, no tenía no estaba en producto de S o de la frecuencia compleja, y por tanto es la componente en DC. O sea que esta ecuación me está poniendo todo en función de una constante de valor DC multiplicado por los productos de los ceros y dividido por los productos de los polos. Es algo así como, dada una ganancia en DC, ¿qué sucede después de esa ganancia en DC? Sería frecuencia 0 Hz. ¿Qué le sucede después a esa constante en el dominio de la frecuencia? A 1 Hz, a 10 Hz, a 20 Hz, basado en los ceros y los polos. Esa es un poco la idea. Entonces, todos de acuerdo con que da un sistema, un circuito, que yo tenga modelo matemático, como el modelo de pequeña señal, y en fin, yo puedo reescribir esa ecuación de la forma, o si un circuito sin transistores, como los que vieron en circuitos, yo los puedo escribir de esta forma, pero es más interesante escribirlo de la forma algebraica, porque me permite tener una intuición de lo que sucede con los polos y ceros. Ahora, ¿por qué esa intuición? No sé si ustedes se acuerdan de otra herramienta que fue inventada en los años 30 por un señor llamado Bode, que se llaman los diagramas de Bode, o los Bode plots. Él decía, si usted pone todo esto en este formato algebraico, pues va a ser, es mucho más fácil hacer es más fácil hacer un análisis en el dominio de la frecuencia del sistema de circuito. ¿Por qué? ¿No se acuerdan de diagramas de Bode? Sí, profe. Sí. O sea, ya dibujarlo así bien no me acuerdo, pero sí más o menos cómo funciona. Vale, listo. Entonces vamos a hacer un repaso de diagramas de Bode. No sé qué opina usted, José. ¿Usted se acuerda de algo? José Yáñez. No, la verdad no, profe. ¿Caterina está de nuevo? Está. Sí, profe, apenas se me por internet, no supe ni siquiera que un compañero mío que me había llamado. Sí, diagramas de Bode, ¿qué tal es? ¿Se acuerda? Pues me acuerdo más o menos, pero muy poco. Me tocaría ponerme a mirar apuntes. Vale, vamos a repasarlo, vamos a gastarle un par de minutos, un par de decenas de minutos a esto. Y bien, entonces este señor Bode dijo, mire, hay una forma, hay una forma de graficar esta función o esta función de transferencia en la forma algebraica como la acabamos de poner aquí, de una manera fácil, simplemente conociendo los ceros y los polos. Entonces vamos a intentar seguir esa idea. Aquí voy a hacer una gráfica y voy a hacer aquí y vamos a escribir una ecuación. Vamos a escribir la ecuación. Vamos a escribir una ecuación de esta forma. ¿Estás de acuerdo? Lo voy a poner aquí en frecuencia o en W, como lo quieran ver, ¿cierto? Solo que hay que multiplicarlo por 2pi. Y aquí sería la magnitud. Y ya luego miramos el ángulo, ¿cierto? La magnitud de h de s. Escribir aquí la magnitud de h de s. Y vamos a escribir aquí un ejemplo. H de s de este formato, solo que con dos polos y un cero puede ser. Vamos a escribir aquí 1 igual a 100
1 menos S sobre 2pi 10 MHz. A ponerlo en formato sencillo, ya después lo vemos, 1 menos S 2pi 200 MHz. Y vamos a escribir aquí un solo cero, 1 menos S 2pi 1 GHz. Entonces, si ustedes observan, asumiendo que después del análisis teórico de un modelo, de un circuito dado, llegamos a esta función de transferencia y fuimos capaces de escribirlo en la forma algebraica, podemos graficar el diagrama de Bode y por tanto entender cómo opera el circuito en el dominio de la frecuencia. ¿La ven? Sí. Vamos a intentar graficar, vamos a intentar entender diagramas de Bode. Entonces vamos entonces, ¿cuántos polos hay? ¿Cuántos ceros? Primero. Un cero y dos polos, ¿no? ¿Cuánto, Juan José? Perdón, 2 ceros y un polo. 2 ceros y un polo. ¿Y Caterina, estamos de acuerdo? Sí, profe, 2 ceros y un polo. Sin dudas, John, ¿no? John, ¿alguna duda, Sebastián? Profe, pues yo no sé, yo recuerdo que uno le decían de que siempre debe haber la misma cantidad de polos y ceros y que entonces que había uno en el infinito, al menos infinito, algo así, recuerdo. Oh, muy buena, muy Sí, buena. eso es verdad. Esa es una muy buena apreciación, ¿de acuerdo? Sí, John es el que estaba hablando, Sebastián. Sebastián, profe. Sebastián, explícanos, danos una... O sea, le digo porque lo recuerdo, sí, no. O sea, yo recuerdo que siempre el número de polos, o sea, ahí tendríamos 2 ceros, un polo finito, que es el que tenemos ahí abajo, y el otro estaría no recuerdo si es un menos infinito. ¿Dónde vio eso, Sebastián? Eso creo que fue en circuitos, sí, creo que sí. Señales. Bueno, el concepto es el siguiente. El concepto es la energía se transforma, no se crea, ¿no? Ni se destruye, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es así, yo no puedo tener ni ganancias ni pérdidas, ¿cierto? Es decir, dado una entrada en la función de transferencia, si hay una pérdida dentro del sistema, esa se tiene que convertir en calor, en alguna cosa, más la suma de la salida. ¿Estamos de acuerdo, Sebastián? Sí, señor. Entonces, eso tiene que reflejarse en este sistema, ¿cierto? En esto de aquí. Entonces, sí, eso es muy buen apunte. Lo que nosotros decimos entonces es que esta es la función de transferencia. En la función de transferencia, digamos, que me permite hacer un análisis del sistema en el rango de frecuencias de interés. ¿Por qué? Porque yo tengo que asumir que, por ejemplo, como vamos a dibujarla, que yo no voy a quedar perdiendo, o sea, en el infinito yo no voy a poder quedar perdiendo todo el tiempo, que como así que yo la pierdo y dónde se pierde. Entonces yo voy a tener que decir que en el infinito hay un cero, ¿sí? Pero eso es simplemente de manera conceptual física. Me interesa físicamente, claro, para poder demostrar que yo no estoy creando un sumidero de energía, un hueco negro, ¿no? Desde el punto de vista del circuito, no me interesa mucho, yo ya sé que eso sucede, a mí me interesa es dónde voy a operar el circuito. ¿En dónde me interesa operar el circuito? Qué sé yo, en el dominio de los primeros 10 GHz. ¿Por qué? Porque pues estoy haciendo un circuito para celulares de 5G, por ejemplo. ¿Ok? No sé si la ven, ¿sí? Ok, profe. Entonces, esa parte del cumplimiento sí está ahí, nosotros no la vamos a representar matemáticamente porque pues ya está por defecto en el concepto nuestro general. ¿Listo? Entonces, cuando yo les pregunte cuántos polos y cuántos ceros hay, no me digan, ay, el cero es el infinito, ¿no? Son iguales. No.
O sea, yo ya los estoy preguntando en función del circuito. ¿Listo? Sebastián. Sí, señor. Bien. Lo digo porque ya me han hecho dados esos puestos y están bien, son conceptualmente bien, pero pues no, y ahora ya vamos a asumir que sí, que ahí están esos ceros adicionales o esos polos adicionales para poder no, no incumplir con las leyes de la física, pero pues para el dominio, la frecuencia de interés no nos interesa. ¿Listo? O para la frecuencia de operación de interés. Bien, entonces vamos a dibujar este circuito usando la técnica ODE. La técnica ODE dice, ok, primero ponga su función de referencia de la forma algebraica como la que presento acá. ¿Sí? Aquí la estoy poniendo de manera cuantitativa, la podemos poner de manera cualitativa. Pero vamos a hacerlo de manera cuantitativa para poder un poco experimentar la técnica de ODE. Nosotros ya sabemos que hay dos polos, lo voy a escribir aquí. El polo 1 lo tenemos aquí, yo lo puse en formato de frecuencia, ¿cierto? 2πf. Entonces sería el polo 1 en frecuencia serían 10 MHz. El polo 2 sería, voy a escribirlo en otro color. El polo 2 estaría en 200 MHz. Profe, ¿eso no son los ceros? Perdón, los ceros. Gracias. Los ceros, 200 MHz. Y tendríamos entonces ahora, vamos a ponerlo aquí en rojo, el polo, frecuencia, un polo en 1 GHz. Todo el tiempo estamos hablando de dos polos, realmente son dos ceros. Bien, bien, entonces siendo así, vamos a graficar. Entonces, lo primero que hice la técnica de Bode allá en su paper original del año 30, dice, primero indique dónde están los polos y dónde están los ceros. Ok, antes de eso, así como está aquí, estos polos y estos ceros son reales, es decir, no son complejos, yo acabo de escribirlos, es decir, no son números complejos. Ya vamos a ver que podemos tener polos complejos y ceros complejos y la cosa se pone un poquito más extraña, pero por ahora vamos a asumir polos reales y ceros reales. Cuando lleguemos a un ejercicio, como lo vamos a llegar, donde nuestros polos sean de tipo complejo, o sea, números complejos, vamos a hacer el análisis y vamos a intentar ver qué es lo que eso puede suceder. Entonces, para polos reales, como en este caso, y ceros reales, yo dibujo entonces dónde están los polos. Entonces, el primer polo, vamos a asumir que aquí ya pasó 10 MHz. Y vamos a dibujarlo en formato logaritmo en base 10. Entonces, si vamos a hablar en logaritmo en base 10, nos toca un poco mirar a 1 GHz, vamos a dejar al menos unas 2 décadas. Si esto es 1 GHz, voy a intentar dibujar todo en color. 1 GHz, vamos a asumir que aquí hay 10 GHz. Y por tanto, por aquí 100 GHz. Si aquí hay 10 GHz, 1 GHz, bueno, esto ya lo dibujado en negro. Esto no es. Esto es 10 GHz. Entonces, una década antes de 1 GHz serían 100 MHz. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. vamos. Una década antes de 100 sería 10 MHz y ahí tenemos un polo. Perdón, un cero. Sería 10 MHz.
Y aquí sería 1 MHz, vamos en negro. Y así sucesivamente aquí habrían 100 kHz. Bien. Entonces lo primero que dice Bo es, bueno, identifique el dominio en la frecuencia donde están sus polos y están sus ceros. Ya identificamos un cero, un polo, nos falta el segundo que está a 200 MHz. Y pues 200 MHz en nuestra escala logarítmica estaría por acá. ¿Todos de acuerdo? ¿Dónde? Ah, sí, sí, ahí. Sí, profe. ¿Señor? Sí, profe. Vale. Bien, entonces ya que sí. ¿Señor? ¿Señor? Bien. Esto también lo vamos Nada, a dejar profe, que estoy de acuerdo. No sé si... Ok. Este de aquí, usualmente, para la mayoría de los circuitos que vamos a analizar que van a tener ganancia, lo vamos a hacer en ganancia en tensión. Y entonces usualmente usamos 20 logaritmo en base 10, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero vamos a hacerlo más bien para... Cuando es de potencia es 10, ¿verdad, profe? Sí, pero voy a hacerlo en logaritmo 10 todo para que quede más fácil. Es decir, en dBs, ¿no? En decibeles. ¿Usted sabe por qué usamos decibeles? ¿Alguien me puede explicar? Para mirar los filtros y eso, profe. Sí, pero ¿por qué miramos los filtros en decibeles y Por la demás? escala, ¿no es? Por la escala. Explícame ahí por la escala por qué. ¿Cómo así, Juan José? Porque, o Juan Daniel. sea, porque, o sea, 10 de, por ejemplo, 20 dB sería muy difícil graficarlo si se grafica por ejemplo, en voltios, porque Sí. sería muy grande comparado 0 dB con 20 dB y así. Genial, Juan José. Esa es la respuesta. De nuevo, es un artilugio matemático para poder dibujar mejor a la escala y nuestra cabeza no estar pensando en números tan grandes, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos en base de logaritmo en 10 y a eso se le llamaron decibeles. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí vamos a estar hablando en decibeles. Entonces, ¿cuánto es a su cero? 100. ¿Eso en decibeles cuánto es? Si esto es, suponiendo que esto es tensión, ¿no? Que esto de aquí es tensión. ¿Cuánto sería en decibeles? 20 logaritmo de 10. 40 dB, profe. 40 dB. ¿Todos de acuerdo? Natalia. Profe, ¿podría repetir lo que dices? Que no entendí bien. ¿Cuántos, 100 cuántos serían dB? 100 voltios sobre voltios, ¿cuánto sería en dB? A ver, Miguel decía, creo que fue Miguel que decía que eran 40 dB. Sí, Entonces, profe. 40. 20 logaritmo en base 10 de 100. ¿Sí? Ah, sí, sí, Entonces, profe. logaritmo en base 10 de 100 es 2, ¿cierto? O sea, hay dos décadas. Y por tanto, pues 2 por 20 sería 40. Entonces, supongamos que aquí estamos hablando de... ¿qué pasó? Bien. Aquí estamos en 40 dB. ¿Listo? O sea, porque esa es la ganancia en DC, ¿no? A bajas frecuencias. Voy a dejarla en un color diferente. Vamos a dejarla en morado. ¿Listo? O sea, recuerde que esa es la ganancia en DC. Miren, no está multiplicada por ningún S, ¿no? La constante. Entonces, la ganancia en DC. La ganancia en DC o a bajas frecuencias. ¿De acuerdo, Natalia? Sí, Pregunta, profe. ¿cuánto debe ser a 100 kHz? ¿Cuánto es la ganancia? Esa HDS. ¿Serán 40 dB? ¿Serán 20? ¿Serán 30? ¿Cuánto sería a 100 kHz? Es decir, aquí, en este punto, ¿dónde llega el valor? ¿A 100 kHz?
debe ser igual, ¿no? ¿Por qué, Juan José? Porque no ha tocado ningún polo, ningún cero. O sea, no ha llegado hasta Bien, el polo cero. entonces, para recordarles circuitos, en los ceros reales y los polos reales en magnitud, Bode dijo, mire, cada polo impacta la ganancia o la función de transferencia en una caída de 20 veces por década. Es decir, una vez aparezca el polo en la magnitud, que es lo que estamos graficando, en la magnitud va a empezar a caer 20 veces por década. Y lo contrario con los ceros. Si es un cero, es decir, si está en el numerador, cada vez que aparezca un cero, que tiene sentido por la ecuación, ¿cierto? Ustedes observan aquí la ecuación como está, que está en el denominador, del numerador. Cada vez que aparezca un cero, la función de transferencia o la ganancia, la magnitud de la función de transferencia va a empezar a incrementar en 20 veces por década. Es lo que probó matemáticamente Bode para poder, por eso se llaman los diagramas de Bode, porque pues simplemente es usar esa técnica de él. Entonces, ok, dibujémoslo. Entonces, ¿dónde aparece? ¿Qué aparece primero, el polo o el cero? Entonces ya vemos que aparece primero un cero. Y ese cero está aquí. O sea que antes de eso, como lo decía Juan José, pues la ganancia no se ha modificado. La realidad es otra. La realidad cuando uno mide con un instrumento como el analizador de espectro es que ya se ha empezado a modificar. Aquí no va a haber algo sharp, no va a ser algo completamente, no va a haber una discontinuidad. Pero es precisamente la técnica Bode, ¿no? La técnica Bode está enseñándonos a eso. Entonces yo podría inclusive, voy a graficarlo, como dice la técnica Bode, y voy a intentar mostrarles cómo se vería en un instrumento, cómo se vería realmente en un instrumento real, por ejemplo, en un analizador de espectro. Entonces ya sabemos que una vez el cero ocurra, la ganancia se va a empezar a aumentar 20 veces por década. Entonces, ok, dibujamos cuál es la otra década, que sería este de acá. Y yo sé que va a haber una pendiente entre estas dos. Más o menos, si esto es 40 dB, esto sería 20 dB. O sea que por aquí arriba, o sea, si traslado esto de aquí, aquí, por aquí serían los 60 dB. Entonces yo sé que la pendiente entre esta década y esta otra es de 20 dB por década. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el cero. El cero lo que hace es aumentar la magnitud en 20 dB. ¿Todos de acuerdo? ¿Me siguen todos? Sí. Pero, pues, ¿Señor? Sí, profe. Natalia, ¿vamos bien? Sí, profe. Por favor, pregunten, ¿no? Bien, sigamos entonces. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca el siguiente. El siguiente, que lo dejamos aquí en azul, era en 200 MHz. ¿Y qué es eso? Es otro cero. Entonces, nosotros sabemos que los ceros agregan 20 Ds por década. Como ya veníamos creciendo 20 Ds por década, pues vamos a empezar. Bueno, y aquí nos quedamos creciendo, ¿no? 20 Ds por década, o sea, seguiríamos con la misma pendiente y llegamos acá. Aquí, ¿qué va a suceder? Va a haber otro cero, o sea, va a haber otro incremento de 20 dB. Como veníamos incrementando 20 dB por década, pues van a haber otros 20 dB, se van a incrementar 40 dB. O sea, si aquí esto sería 2 GHz, ¿cierto? Este sería 2 GHz, sería una década después. Yo lo que sé es que de aquí para adelante, si esto es 20, así que de aquí a aquí hay 20, de aquí a aquí van a haber 40. O sea que de aquí a aquí yo voy a aumentar 40. Esta pendiente de aquí va a ser de 40 dB por década. O sea que aproximadamente, ¿qué ganancia llevo acá? Perdón por meterme en la otra hoja. ¿Cuánto debería haber aquí en ganancia más o menos?
Julio, ¿cuánta Bien. ganancia habría? Julio. Julio no está. Nos dejó, está almorzando. Caterine, 80, profe. ¿por qué 80? Porque Es hemos decir, a 2 aumentado. gigahertz, ¿cuánto es la ganancia? Aproximadamente. Aproximadamente, ¿por qué? Porque aquí crecimos un poquito también, ¿no? No sabemos, habría que hacer ahí el cálculo de regla de 3, pero más o menos aproximadamente, ¿cuánto habría? Pues yo creo que ahí habrían 60, pero no, la 60. verdad no. O sea, Sí, según eso no me sí. ha seguido la explicación, Juan Daniel. 100, profe. Aproximadamente 100 dB. Aproximadamente 100 dB. O sea, a 2 GHz la ganancia es aproximadamente de 100 dB. Y le llamamos ganancia porque estamos ganando, ¿no? En magnitud estamos ganando. O es mayor que 0 dB. Si es mayor que 0 dB, porque 0 dB es 1, pues es mayor que es una ganancia. Caterine, ¿en qué parte se perdió? A ver, mire, aquí ganancia en DC es 40. Después subí 20 dB aquí. O sea, a 2 GHz hay un poco más de 60. ¿Estamos de acuerdo? Porque subí 20, mire. Sí. Ah, Y luego subí después de ahí 40. subí Es que volví otro a subir poquito. 20. Sí. Subí 40 dB por década. ¿Por qué? Porque o sea, una década después de 200 MHz es 2 GHz. Es que lo conté como 20 también. Entonces por eso digo Son 80. 60. 60 más 20, Sí. perdón, 40 más 20 son 60. Y llevamos 40, son aproximadamente 100 dB, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa después? Sí, ¿Qué profe. pasa después? Ahora, eso es si no contamos el polo, pero resulta que el polo está a 1 GHz, o sea, por aquí, por aquí está el polo, ¿cierto? Más o menos por aquí. ¿Y el polo qué dice? ¿Qué es lo que hace el polo en la magnitud que hemos dicho? Decrementa la magnitud en 20 dB por década. O sea que, ¿qué va a suceder? Aquí ya no va a incrementar, o sea, cuando llegue aquí, ya no va a incrementar en 40 veces por década, sino 40 veces menos. 20 veces por década va a incrementar cada 20 veces por década. O sea, es decir, ese polo lo que va a hacer es contrarrestar el crecimiento de uno de los ceros, ¿no? Eso es lo que va a suceder. ¿Estamos? Muchachos. Es decir, aquí la ganancia empieza otra vez a esta misma pendiente, ¿no? Okay, entonces va a dejar, sigue dejando en morado. O sea, esta pendiente de aquí va a ser esta misma pendiente de aquí. Y esta va a incrementar ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Ahí es donde entra el comentario de Sebastián. Entonces, si es Sebastián, sospechosamente acabamos de crear un generador de tensión, ¿sí o no? O mejor, un generador de energía infinita, ¿sí o no? Ok, ya, lo entiendo. La única forma para que, ¿verdad? Es decir que hay un polo en el infinito. Si hay un polo en el infinito, pues esto va a caer, va a empezar a caer, ¿cierto? Va a ponerse plano. ¿Listo? Y va a dejar de ser generador. ¿Listo? Si no sería como la fisión o la fusión, ¿no? Que se quedan ahí multiplicando, se vuelve una reacción en cadena, ¿no? Bien, ¿preguntas? Ahora, este ejercicio, realmente yo lo que quería hacer era uno de 2 polos y uno de un cero, pero está bien, este ejercicio es un poquito más surrealista porque no se ve en la realidad, pero vamos a hacer uno que sí se ve en la realidad, a ver si entendieron la anterior. De nuevo, eso es un repaso de diagramas de Bohr. Vamos a hacer uno
Vamos a hacer uno ahora no cuantificado, es decir, bueno, si vamos a cuantificarlo para que quede más fácil. Vamos a hacer HD es igual a 10, un poco más real, 1 menos S2pi 100 MHz, por ahí uno de un amplificador operacional, 1 menos S2pi MHz y 1 menos S2pi 50 MHz. Entonces, ¿cuántos polos tenemos? 2. 2 polos, polo 1 a 1 MHz, polo 2 a 50 MHz y un 0 a 100 MHz. Entonces, grafiquémoslo usando diagramas de Bode. Entonces, diagrama de Bode, vamos a ir a graficarlo acá. Magnitud. Lo mismo 20 logaritmo en base 10 de HDS y la frecuencia. Entonces, ya no voy a dejarlo tanto en colores. Polo 1 MHz, supongamos que aquí hay un MHz. Supongamos que por aquí está una década después 10 MHz y por aquí está la otra década. Bueno, la otra década está por aquí, 100 MHz. ¿Listo? El polo 1 está aquí. Esta sería la frecuencia del polo 1. La frecuencia del polo 2 estaría en 50 MHz, que es más o menos por aquí. En escala logarítmica, nuestro logaritmo en base 10 de f. Esto sería el polo 2. Y aquí estaría el 0. ¿No? Bien, ¿cuánto sería la ganancia en DC? O la magnitud en DC. 20 dB. ¿Me pregunta o me afirma? Le afirmo. Vale, gracias, Sebastián. ¿Estamos de acuerdo con eso, Juan José? Sí, profe, 20. Sí, 20 logaritmo en base 10 de 10, pues es 20. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo 20 de vez. Bien, Caterine, abre el micrófono, por favor. Sí, profe. Bien, quiero que me ayudes. Quiero que entender en dónde están sus dudas y intentar resolverle todas las dudas que tengan. A 1 MHz, ¿cuánto es la frecuencia? ¿Cuánto es la magnitud? Quedarían 20 dB, empieza ahí. 20 dB, ¿estamos de acuerdo? O sea, antes de eso no aparecen polos ni ceros. O sea, que la magnitud pues es 20 dB. ¿Qué pasa después de que aparezca el polo, Caterine? Que recuerde, el polo me hace decrecer la ganancia o la magnitud en 20 dB por década. Es aumenta 20 hasta llegar al No, polo. recuerde, el polo lo decrementa, el cero lo aumenta. Ah, ok. Entonces, ¿Por qué? Porque disminuye, miren cómo está, ¿no? Miren en la ecuación, ¿no? sí, Dale. disminuye en 20 dB hasta que llega al polo 2. O sea que, ¿qué es disminuir 20 dB? O sea que a 10 MHz, ¿cuánto hay? ¿Cuánto habría a 10 MHz? ¿Cero? Cero. Ok, 20 dB, mire, esto es 20 dB, esto es 0 dB, ¿no? Esto tiene una pendiente de 20 dB por década. O sea que aquí estaría en 0. Muy bien. Ahora, el siguiente polo, ya en adelante, ¿qué sucede? Perdón. Y en adelante, ¿qué sucede?
¿Sigue bajando el mismo valor o Sí, mejor, ahora otra vez en el polo 2 cuánto es la ganancia? O la magnitud, perdón. serían menos 20 dB. No. Mm. Es que ahí es donde estoy confundida, profe. Ahí ya sería el doble, ¿no? O sea, ¿De qué? bajaría hasta... Porque se suma la pendiente. Pues, Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Entonces, mire, yo sé, mientras este no haya aparecido, supongamos que el polo 2 no existe, yo sabría entonces, si el polo 2 no existiese, si no existiese, yo seguiría cayendo 20 veces por década. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Más o menos, claro, voy a dejarlo más bonito. Sí, que sería aquí. O sea, esto serían 20, menos 20 veces. O sea que si no existiera el polo 2, yo lo que haría sería seguiría bajando con 20 veces por década. Pero existe el polo 2. Entonces, hasta aquí, yo continúo bajando en 20 veces por década. ¿Sí, no? O sea que a 50 MHz en escala logarítmica, eso es aproximadamente casi 2/3 partes. O sea que yo sé que estoy por ahí alrededor eh, de los 14 dB, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero aparece el polo 2 allí. Y el polo 2, ¿cuánto tumba? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agregar otra que de 20 dB por década. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que esto es 50 MHz, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí que hasta aquí hay una caída de 20 dB por década hasta el polo de 50 MHz? La pregunta es, Sí, ¿cuánto profe. hay después de 50 MHz? O sea, hasta aquí nosotros si caíamos 20 dB por década. Entonces hacemos la regla de 3 y nos da la ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Como está en escala logarítmica, pues serían 10 dB aproximadamente, ¿no? Caterine, Sí, profe. Pues yo creo que a partir del otro polo empieza a caer 40. 40 dB. Ahora, ¿cómo yo grafico 40 dB? Entonces, ok, yo sé que 40 dB por década. Entonces, más o menos serían 500 MHz. 500 MHz estarían aproximadamente por acá. Entonces, ¿yo qué hago? Yo grafico una pendiente de 40 dB por década. Entonces, yo sé que tengo que caer 40 dB desde aquí. Más o menos hasta aquí hay 20 dB. Desde aquí a aquí hay 20 dB. Pero necesito bajar 40. Entonces aquí abramos otros 20 dB. Entonces aproximadamente aquí. O sea que de aquí a aquí yo tengo que trazar esta gráfica. Pero aparece antes de este punto, ¿cierto? Antes de los 500 MHz aparece otro señor. Aparece un 0. ¿A qué? ¿A qué valor? A 100 MHz. Ok, entonces yo ya sé que mi ganancia se cayó hasta ahí. Y una vez aparezca el 0, ¿qué va a suceder, Caterine? Entonces empieza a aumentar 20 dB. Empieza a aumentar 20 veces, o sea, me voy así. No, o sea, la pendiente ya no va a ser de 40, sino que va a aumentar. Pues, ¿y cuánto O va a sea, ser ahora la pendiente? sigue siendo negativa, pero de menos 20. Menos 20. Entonces ya no sigo con esta misma pendiente, sino seguiría con esta pendiente, ¿cierto? Con la de 20. ¿Sí? ¿Estamos de Sí, acuerdo? profe. O sea que yo voy a seguir cayendo así. Entonces, volvemos a la misma inquietud que nos decía Sebastián. Entonces, ¿qué hace falta? Pues que en el infinito haya un 0, ¿no? Entonces, para igualar el número de polos y 0. Pero para el caso de análisis de circuito, pues ya sabemos que eso no nos interesa por ahora. Y quedaría así en adelante, hasta el infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta sería la respuesta en frecuencia. Voy a intentar dibujar la respuesta en frecuencia en rojo de cómo se vería en un instrumento de verdad. En un instrumento se vería algo así, ¿no? Voy a intentar dibujarla más gruesa.
Un instrumento se vería algo así. Un poco aquí. Ese sería en un instrumento, o sea, muy cercana al diagrama de Bode. Entonces, mire cómo el diagrama de Bode es una herramienta para poder tener una idea de cómo responde el circuito en el dominio de la frecuencia. Así, viéndolo de simple vista, usted quería que qué tipo de circuito es este. Pasa altos, pasa bajos, pasa banda. ¿Trabajas? Pasa bajas, ¿no? ¿Con qué Pasa frecuencia bajas. de corte? En 0 dB sería aproximadamente 100 MHz, ¿sí o no? O sea, yo podría decir muchísimo con esta respuesta. Yo podría decir, a 100 MHz, la ganancia es de 0 dB, es decir, ahí ya no tengo ganancia. Entonces, la pregunta que alguien le podría decir, ¿eso es un amplificador? No, pues sí, puede funcionar como un amplificador. Y el concepto de amplificador, dice uno dice, es amplificador, por ejemplo, uno puede llegar a decir, es amplificador de 20 dB con un ancho de banda de cuánto. Entonces, ¿cuál es la definición de ancho de banda? ¿Cuál creen que sea el ancho de banda de este circuito? ¿Alguien me puede decir? Si yo digo que esto es un amplificador de 20 dB, yo salgo a la industria y digo, acabo de construir un amplificador con ganancia de 10 voltios sobre voltios, o ganancia 20 dB por 20 dB, y entonces en la industria le preguntan a uno, bueno, ¿y cuál es el ancho de banda? ¿Hasta qué frecuencia tiene usted esa ganancia? ¿Qué diría Hasta un mega. Julio? ¿Cómo, Miguel? Hasta un mega. Hasta un mega, porque ya en adelante empieza a caer. ¿Estamos de acuerdo, Juan Daniel? Sí, profe, poco más de 1 mega, que sería menos 3 dB. Exactamente. Entonces la definición de ancho de banda es bien interesante. La definición de ancho de banda lo que dice es, bueno, y ahora, ¿por qué esa definición? Eso es historia, ¿cierto? Es un estándar. La gente dice, antiguamente se llegó a la buena conclusión de que si usted me puede ofrecer esa ganancia o esos valores hasta menos la mitad, ¿cierto? De la potencia, yo digo que hasta ahí el ancho de banda. Entonces, la definición es cuando la potencia sea la mitad, ¿cierto? Cuando la potencia sea la mitad, es 3 dB. Perdón, cuando la potencia sea la mitad, para mí es el ancho de banda. Entonces, son 20 dB, está bien, entonces esta es la potencia aquí, cuando caiga a la mitad de eso. Entonces, la mitad de eso en escala logarítmica, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 20 logaritmo en tensión de 0,5? Pues 3 dB. Entonces, lo que se dice es que cuando la ganancia en escala logarítmica o la función de transferencia ha caído 3 dB, se dice que ese es el ancho de banda. O sea que en este caso el ancho de banda sería aproximadamente que por ahí unos 2 a 3 MHz, ¿no? 2 MHz. ¿De acuerdo? Este sería el ancho de banda. ¿Todos de acuerdo? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. De acuerdo. Sí, profe. Bien. Entonces, preguntas. Esa sería la frecuencia del ancho de banda. Hay muchas definiciones de frecuencia, de cuál es la frecuencia de operación. Entonces, lo primero que usted diría es, esto es un amplificador, se puede decir de 2 polos, pero en la banda de operación tiene un solo polo. ¿Cuánto? A 1 MHz. Y el ancho de banda es 2 MHz, lo que puedes decir. Dirías también que la frecuencia de corte a 0 dB, o sea, cuando ya no hay ganancia, ¿cierto? Es de 10 MHz. De hecho, a esta frecuencia se le conoce como producto ganancia ancho de banda, que es la que dan por ejemplo, en el caso de los amplificadores operacionales, que es la especificación que dan. ¿Por qué? Porque usted multiplica
esto por esto, pues te va a dar esa integral, es la integral, ¿no? Entonces, multiplica ganancia por ancho de banda y te da eso. O mejor, sacas esta frecuencia, sí, porque la ganancia finalmente es adimensional, y multiplicas por la frecuencia donde hay, pues eso es lo que te va a dar la integral. Entonces, ese es otro factor. Entonces, ahí ya verá usted si lo usa en la banda plana o no lo usa en la banda plana y demás. Para que ustedes tengan una idea, la mayoría de los circuitos que trabajan a muy alta frecuencia, se trabajan, o sea, muy alta frecuencia, un amplificador de muy alta frecuencia que tenga este tipo de respuesta es muy bueno. Es muy difícil, por ejemplo, en el orden de los gigahertz alcanzar una banda así. Y uno a veces ni siquiera trabaja en la banda de plana. O sea, la industria le toca trabajar lo que alcance a dar los transistores, ¿no? Ya vamos a ver después unas ideas de circuitos en esa dirección. Por ejemplo, los amplificadores de potencia, los power amplifiers, que son los que se usan para mandar la señal de su celular hasta las antenas, es decir, usted está hablando por teléfono, es el dispositivo que más consume energía porque tiene que coger un montón de energía para convertirla en magnitud de señal para que pueda viajar lejos. Eso se llaman power amplifiers o amplificadores de potencia. Esos amplificadores de potencia tienen que trabajar a muy alta frecuencia, es decir, la onda portadora es a la frecuencia de la portadora del celular, 1 GHz, por ejemplo, para el caso de 4G, y yo tengo que entonces asegurarme que yo puedo trabajar a ese tipo de frecuencia, voy a intentar trabajar en la banda plana, ¿cierto? Pero cómo yo hago para llegar a esa frecuencia, para que ese amplificador pueda trabajar a esa frecuencia y bueno, y un ancho de banda determinado, pues eso requiere de muy buenos transistores, requiere además de eso energía. Y bueno, ahí es donde entra un asunto bien interesante. Pero yo tengo que tener este tipo de gráficas, este tipo de respuesta para poder entender si sí soy capaz de llegar hasta allá, hasta esa frecuencia. Entonces, voy a hacer muchas preguntas alrededor de este ejercicio que hicimos de diagrama de Bode. La primera pregunta para Caterine. Si yo quiero aumentar el ancho de banda, ¿qué debo hacer? Caterine. No, profesor, estoy pensando. Señora, no escucha nada. Correr el polo, profe. ¿Cuál polo? El primer polo. ¿A dónde lo corro? A la derecha. A la derecha. Ok, entonces yo me voy aquí. ¿Cómo hago para correrlo? Me vengo a la función de transferencia, encuentro cuál es el primer polo, miro esta ecuación, miro quién fue el que me dio este valor. Y si aquí hay un capacitor 1, ¿cierto? Un capacitor 2, ¿qué tengo que hacer? Caterine. Sospechosamente, aumentar la capacitancia o disminuir la capacitancia. Si esto me lo da un circuito RC, estamos de acuerdo que aquí esto es RC, ¿sí o no? Lo podemos hacer ahora, vamos a hacerlo. ¿Qué haría usted? Disminuir la capacitancia o disminuir la resistencia asociada a esa capacitancia, ¿sí o no? O sea, y entonces yo lo voy a cambiar la pregunta. O sea que si yo quiero hacer circuitos, diseñar circuitos, analizar circuitos, yo necesito que estas ecuaciones, ¿cierto? Estas ecuaciones me las den en función de los elementos. Para poder, cuando yo grafique, darme cuenta quién es el que está imponiendo el ancho de banda, por ejemplo, si necesito mover el ancho de banda, y entonces ir a actuar sobre esos dispositivos y modificarlos. Como nosotros ya vimos dispositivos, ya sabemos, ya más o menos vimos cómo calcular resistencias y demás, y vamos a seguir mirando eso aquí en clase. Entonces, finalmente,
esta clase se resume a intentar sacar la función de transferencia en este formato, en función de las capacitancias y las resistencias del circuito, obviamente asociadas a los transistores. Entonces, necesitamos ahora entender una herramienta matemática, intentar ver cómo yo hago, dado un circuito dibujado de transistores, por ejemplo, si estoy haciendo análisis, o dado un diseño, cómo yo extraigo sus valores de capacitancia y sus valores de resistencia, para, por ejemplo, aumentar o disminuir el ancho de banda, en este caso de este sistema, por ejemplo. ¿Mm? O sea, si usted llega a la industria y le dicen, mire, señorita Caterine, tú sabes que eres una ingeniera chévere, necesitamos que, obviamente en la industria lo primero que van a hacer, pues saben que es digamos, que es ingeniera iniciando junior, entonces lo van a poner al lado de un ingeniero senior y ese senior te va a decir, ok, necesito que simules, que verifiques esto, y ahí tú vas aprendiendo, ok, así es que diseñan, y después él le va a enseñar, bueno, mira, vamos a diseñar. Y como lo primero que le va a decir, necesito que me aumentes el ancho de banda de este circuito. Entonces usted lo primero que va a tener que hacer es coger el circuito, sacar un análisis y ver qué es lo que tengo que modificar para aumentar el ancho de banda. Eso es un ejemplo. En el caso de sistemas de control, lo mismo. Si llegas a la industria petrolera, entonces usted ve allá que hay un problema de velocidad, de latencia, entonces usted dice, ok, yo necesito ir a mirar el sistema de control y llevarlo en función de transferencia, y una vez tenga eso, pues aplicar de análisis de body lo mismo, volver a mirar abajo. Lo que tengo que es ir y ajustar esta válvula. Y la válvula se puede ajustar a este valor, o si no se puede quedar oscilando, y bueno, ahí vamos a tener unas presiones, toda esa historia. Es la misma idea, pero el concepto es ese. ¿Listo? Entonces, esto nos está diciendo a nosotros que una vez tengamos la respuesta, la herramienta de diagramas de Bode, pues lo que nosotros necesitamos ahora es conocer, pues, sacar los modelos de los circuitos de la forma, de la forma como está resaltada en azul. ¿De acuerdo, Caterina? Sí, profe. Bien. Bueno, eso es diagramas de Bode en magnitud. Ahora miremos diagramas de Bode en el ángulo, ¿no? Porque ahora, ¿por qué necesitamos el ángulo? Vamos a ver que, pues yo necesito mirar qué le pasa a la señal. Si la señal se cambia en fase, por ejemplo, se corre en fase. Si yo la modifico en fase, y pues es probable que, por ejemplo, la invierta, y si la invierto pueden pasar cosas extrañas. Ya van a ver que, por ejemplo, yo puedo poner auxiliar del circuito, pues si tengo un lazo cerrado, y en fin, muchas cosas. Entonces, también me interesa conocer la fase de este circuito. Y la fase es un poco diferente. Vamos a intentar graficarla aquí. Entonces voy a dibujar aquí la fase. Cambiar un poco el tamaño. Intentar seguir aquí mismo. Entonces ahora vamos a graficar el ángulo, ¿no?, de HDS con respecto a la frecuencia. Bien, y Bode, de nuevo, demostró matemáticamente que con respecto al ángulo, cada polo invierte la fase 90 grados. O sea, cada polo en magnitud decrece la magnitud en 20 decibeles por década. En el caso del ángulo, decrementa la magnitud la fase 90 grados. La invierte 90 grados. Y en el caso de los ceros reales, no complejos, la fase se aumenta 90 grados. O sea, en una se invierte, ¿cierto? 90 grados, o sea, se pone en negativa, y en otra la adelanto 90 grados, o sea, en el caso de los ceros. ¿Estamos? Esos son los dos conceptos que tienen que aprender. ¿Qué pasa con la magnitud en cada polo y qué pasa con la magnitud en cada cero? Y lo mismo que pasa con el ángulo, la magnitud en cero, en el caso de los reales. ¿Listo? Andrés. ¿Me ayudas graficando el ángulo de este mismo sistema? Entonces,
Aquí voy a intentar dibujarlo aquí como en un verde. Entonces vamos a dibujar, poner aquí, vamos a poner aquí aquí sería el 1 MHz. El otro era a 50 MHz, ¿no? 50 MHz estábamos aquí. Sí, no, o era 10 MHz, no me acuerdo. 50 MHz, sí. Y el otro 100 MHz estaba por aquí. Profe, la línea que cogió fue la de 100 MHz. Oh, sí, gracias. Este sería 100, ¿no? Y este de aquí, sí, sería 50. Bien, entonces, ¿qué nos encontramos primero? Usted me iba a ayudar, ¿no, Andrés? Ahora el micrófono. Entonces, el polo, en 1 mega, ¿no? Sería un polo, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al ángulo? Entonces, se invierte 90 grados. Entonces, son 90 grados, pero en el caso del ángulo, Bode dice, y lo demostró también, dice, hey, el polo invierte 90 grados, pero no los invierte no los invierte cuando pasa el polo, empieza a invertirlos una década antes, y cuando pasa el polo, ya ha invertido 45 grados, y una década después termina de invertirlo los otros 45 grados, para un total de 90 grados. Entonces, lo que decimos aquí es que más o menos aquí a 100 kHz, el ángulo se empezó a invertir. Cuando pasan los 100 MHz, ya se ha invertido 45 grados, o sea, aquí habrían menos 45 grados. Y una década después, es decir, a los 10 MHz, menos 90. Y para de invertirse. Menos 90 grados y para de invertirse. Si no hay más nada ahí, se quedaría así, ¿no? Pero ya sabemos que hay algo más después, ¿no? Listo. Entonces, ¿aquí qué encontramos? 50 MHz. ¿Qué es 50 MHz? Otro polo, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que ese polo invierte 45 grados. También. Cuando ocurra el polo, ese segundo polo ya era una inversión de 135 grados. O sea que por aquí, menos 135 grados. O sea, aquí ya debe estarse invirtiendo, ¿cierto? Tiene que ser con una pendiente. Una década antes ya se invirtió, o sea, por aquí en 50 MHz, él ya se venía invirtiendo más de 45 grados, o sea que realmente debería ser algo así, ¿no? Aquí graficándolo, digamos, sería algo como esto, ¿de acuerdo? Y una década después termina de invertirse, que en este caso sería 500 MHz. 180 grados. Terminaría de invertirse. Pero, señor. Sí. Sí, terminaría de invertirse aquí, perdón, sí, tiene razón. No, en 50 MHz, perdón, no, otra vez. A 50 MHz hay 135, ¿de acuerdo? Porque cuando ocurre el polo es que ya ha invertido 45 grados. Pero una década antes ya había empezado a invertir los 45. Por eso yo seguí invirtiendo de los 90 grados, ¿cierto? Por eso ves esta caída aquí también, ¿sí? Bien, si no hay más nada, esta sería la respuesta. Una década después, que sería 500 MHz, ¿cierto? Terminaría de invertirse y quedarían 180 grados. Pero hay un cero aquí, ¿a cuánto? A 100 MHz. Aquí, esto es un cero. Entonces yo ya sé que el cero me va a empezar, ¿qué va a hacer? Una década antes, es decir, a 10 MHz, o sea, aquí, va a empezar a aumentar 45 grados. O sea, aquí ya tuvo que haber aumentado 45 grados.
O sea que si aquí ya ha aumentado 45 grados y aquí todavía no hay 180, hay aproximadamente unos 140, 150 grados. ¿Sí? O sea, una década antes de los 100, estamos hablando de 10, él va a empezar a aumentar. Entonces vamos a dibujarlo. Una década antes, voy a dibujarlo aquí y ya lo sumamos. Supongamos que estaba aquí, esta es la contribución del cero. Una década antes no ha hecho nada y una década después empieza a subir. Este 10 MHz, el 10 MHz. El problema es que quedaron mal dibujadas las décadas, pero bueno. Empieza a subir 45 grados. Esa sería la contribución, 45 grados. Si lo traslado aquí, si lo traslado aquí, cuando vamos, si lo traslado aquí, yo tengo que sumar estas dos, ¿no? Esta y esta. Entonces me va a dar algo así como... ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces me va a dar algo así como esto. Voy a ponerlo aquí en azul. Ya, esto en algún momento, y bueno, y a los... Estamos diciendo que es de 100 MHz, una década antes y una década después deja invertirse. Vamos a dejar dibujándolo. O sea, a 1 GHz por aquí. Si lo vamos hasta aquí, en este caso hasta aquí. Hasta ahí deja de invertirse y se queda plano, ¿no? O sea que, y esto pasa lo mismo. Una década después es más o menos de 100 MHz, también es 1 GHz. Y pasa, perdón, no. Aquí no pasa lo mismo. Aquí hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. Entonces, es sumar esas dos. Entonces, esas dos me van a dar algo así como esto. Es un poquito más. Vuelve y se devuelve y queda otra vez en... Sumando esas dos me da antes, ¿no? Entonces esta sería la suma total de la fase. ¿Sí? ¿De acuerdo? Quedaría en el infinito, digamos, 90 grados. ¿Todos de acuerdo? Haciendo la suma de esas dos. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Quién es el que me estaba ayudando? Andrés, ¿cómo la ve? Ujú. Vale. Entonces, eso es. Esta sería la respuesta de frecuencia del diagrama de Bode. Eh, digamos, ¿qué podemos concluir de aquí? Podemos decir, el circuito alcanza a invertirse hasta 135 grados, pero después ya no vuelve y se recupera y no baja hasta los 180 grados, ¿no? Eh, ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, si yo muevo los polos, si yo muevo los ceros, no solamente estoy modificando la magnitud, sino también estoy modificando la fase de la señal de salida. ¿Sí? Y si yo la quiero invertir, si yo la quiero invertir en una parte de la frecuencia, pues yo tengo que jugar con esos polos y con esos ceros. Si quiero, si yo la quiero terminar, invertirla solamente en 90 grados en total, pues ya sé que lo que tengo que hacer es mover los polos y los ceros de una forma tal que se contrarresten y demás. Y pues ya vamos a ver ese tipo de aplicaciones. Van a haber aplicaciones donde es relevante que yo mueva eso precisamente para que el circuito opere de una manera determinada. ¿Preguntas?
Omar, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Entonces, pues esos son recordatorios, si quieren recordar más, pues pueden coger el libro tanto de Razavi como el de Gray o libros de circuitos donde pues explican precisamente diagramas de Bode, ¿no? Solo que aquí ya no vamos a analizar solamente circuitos RC, sino que vamos a analizar circuitos con transistores. ¿Vale? Camilo, ¿preguntas? No, señor. Bien, si no hay preguntas, vamos a hacer una pausa, digamos, parar aquí. Profe, Quiero que hablemos de la clase de mañana. eso iba a preguntar yo, o sea, ¿cuándo va a ser la próxima clase? Mañana la clase no la vamos a empezar a las 10, la voy a empezar a las 11. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que martes y jueves vamos a intentar hacer la clase desde las 11 de la mañana y los lunes seguimos recuperando hasta ahora, ¿les parece? Profe, ahí tengo un inconveniente con el próximo lunes que tengo programado un parcial para el mediodía, de 12 a 2, de 10 a 2 de la tarde. Ya, señor. Sí, exactamente. Me parcial pasa de lo mismo. comunicaciones. Sí, Ok, yo vale, también. no hay problema. Sí. Pues entonces este otro lunes no recuperamos. Pues igual